cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Como ustedes pueden mirar, ahí está nuestro logo de nuestra iglesia. Exactamente como dijo nuestro hermano Fausto, 2 años de que un grupito de hermanos decidieron venir a este mensaje historicista, que hoy estaremos estudiando de dónde venimos y para dónde vamos. Vamos a comenzar el día de hoy una serie nueva. Acabamos de terminar, fueron creo alrededor de 4 o 5 temas que estuvimos dando de la Reforma Pro Salud. Y comenzamos allá en el Edén y venimos a terminar hasta nuestro tiempo. Hoy comenzaremos una serie nueva. Y esta serie nueva se va a llamar Los Mensajeros Silenciosos. Estos mensajeros silenciosos nos van a ayudar a nosotros a, como dijo nuestro versículo que vamos a estar, va a ser nuestro versículo central. Mateo capítulo 24 y el versículo 4. Este es un versículo que Dios nos los ha dejado para cada uno de nosotros. ¿Y saben cuál es el consejo que nos da el testigo fiel y verdadero? Dice ahí, mirad que nadie los engañe. Qué tremendo consejo es el que se nos da, que miremos que nadie nos engañe, especialmente en este tiempo donde la mentira circula por todos lados, donde el engaño se mueve por todos lados, y si no conocemos nuestros fundamentos, seremos arrastrados, seremos llevados hacia el engaño. Por eso en esta serie que vamos a estar presentando, la vamos a estar siguiendo por el canal que hemos estado compartiendo los temas. Seguiremos los lunes, los miércoles y hasta donde Dios nos permita llegar, porque es un tema muy extenso. Pero sabemos de igual manera que nos meteremos aún con el mismo enemigo de las almas. Y sabemos que necesitamos hacerle frente. Por eso a algunos ya sé de antemano que nos los vamos a echar de enemigos. Mientras que otros, especialmente por amor a aquellos que todavía tienen el discernimiento de conocer la verdad, el discernimiento de oír la voz del Espíritu Santo, es por amor a ellos que vamos a presentar esta serie. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para entrar de lleno en el estudio de la palabra del Señor. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, mi Dios, postrados de rodillas, pidiendo tu dirección, pidiendo tu sabiduría, pidiéndote, Señor, que nos resguardes de todo enemigo del mal y que nos afiances en tu palabra. Qué lindo y hermoso sábado que usted nos ha regalado. Qué lindo y hermoso día que desde la creación usted apartó, bendijo y santificó. Y que de igual manera a través de todas las edades usted siempre ha tenido un remanente fiel y verdadero. Y ahora a nosotros nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. La última generación, como lo dijo el pastor Milian Andreasen, que nos tocó a nosotros vivir. Esta última generación, como lo dijo tu siervo, el pastor Alonso Trevier Jones, que va a plantar en su ser la misma imagen y semejanza de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Un remanente que dijo el espíritu de profecía que necesita tener una fe inquebrantable, una fe que pueda soportar el cansancio, el hambre y aún la demora. Por eso, Señor, te suplicamos y te rogamos que al escudriñar tu palabra y al escudriñar los testimonios, podamos afianzarnos en tu palabra escrita. Si hay algo que este mensaje del tercer ángel tiene, es que tenemos que estar plantados sobre un escrito está.
Por eso, Señor, te ruego y te suplico que avancemos firmemente y que podamos llegar hasta puerto seguro. Así pues, Señor, coloca ese carbón encendido en mis labios para poder transmitir tu palabra y sea usted quien hable y no el hombre. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer para comenzar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo encontraremos nosotros en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24 y el versículo 4, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Así que, ¿cuál es el consejo del Señor Jesús que nos ha dejado a nosotros? Que nadie nos engañe. Ahí mismo en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos van a venir en su nombre? Muchos. No va a venir uno ni dos, van a venir muchos en su nombre. Y luego dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo también dijo estas mismas palabras? Pero el apóstol Pablo todavía fue más directo, todavía fue más al fondo de donde se iban a levantar estos engañadores. Porque aquel que engaña, ¿cómo le llama la Biblia? Mentiroso. Y ahora la Biblia nos dice en Apocalipsis 22 que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Sin embargo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, vamos a ir ahora al libro de Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Dice la Biblia, por tanto, ¿cuál es el consejo de Pablo, hermano Daniel? Dice aquí, mirad por vosotros. Y ahora Pablo, ¿qué dice? Y por todo el rebaño. Jesús allá en Mateo 24 y el versículo 4, primero dice, miren ustedes que a ustedes nadie los engañe. Pero ahora el apóstol Pablo dice, no solamente miren en ustedes, sino también miren por el rebaño, que no engañen al rebaño. Y luego miren lo que dice, versículo 28. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o por líderes, o por pastores, o por ancianos, o por directores de departamentos, que tienen que mirar por el rebaño, para que no engañen al rebaño, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y miren la profecía del apóstol Pablo que iba a ocurrir en su tiempo y que de igual manera iba a ocurrir en nuestro tiempo. Dice, porque yo sé esto. ¿Qué sabía Pablo? Que iba a haber engaño en la iglesia, que se iban a levantar falsos ministros, falsos apóstoles que engañarían al rebaño. Dice, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que nos cuidemos de ¿quiénes? De los falsos apóstoles que entran al rebaño y van a engañar a el remanente.
En nuestro tiempo necesitamos hacer algo, tanto individualmente como también como iglesia. Porque ahí está el consejo: cuídate tú que nadie te engañe, pero también cuida a la iglesia que nadie la engañe. Por eso se nos dice por medio de este salmo. Miren lo que dice este salmo. Tiempo, dice ahí, es de ¿qué? Tiempo es de actuar. Es decir, tiempo es de hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada. El que se queda con los brazos cruzados está en una posición neutral. Y en la iglesia de la Odisea, a los que son neutrales, ¿qué nombre se les da a ellos? Tibios. Y a los tibios, ¿qué dice Dios que les va a hacer? Dice que los va a vomitar de su boca. Por eso, en este tiempo necesitamos hacer algo. Necesitamos actuar tanto individualmente como también como iglesia. Y actuar es hacerle frente. Actuar es enfrentar la situación. Actuar es movernos, accionarnos. Por eso el salmista dice: tiempo es de actuar. Jehová, porque han invalidado tu ley. Así que se nos dice que debemos de actuar. Por eso en esta serie que se llama Los Mensajeros Silenciosos, el día de hoy plantaremos primeramente la base. Y la base es que en esta temática que vamos a estar dando, vamos a utilizar a los mensajeros silenciosos para denunciar la apostasía en la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando a nivel de la conferencia general, a nivel de la organización, pero también a nivel de los grupos de sostén propio que tienen apostasía. Por eso es tiempo de actuar. Es tiempo de que hagamos algo. Y nos manda Dios a la iglesia de la Odisea un consejo del testimonio del espíritu de profecía, hablando acerca de los mensajeros silenciosos. Estos mensajeros silenciosos que muchos rechazan, que muchos no quieren. Por ejemplo, miren lo que dice aquí en la revista de la Review and Herald del 26 de julio de 1892. Dice aquí: tenemos muchas lecciones que aprender, pero también ¿qué tenemos? Tenemos muchísimas que desaprender. Así como tenemos que aprender, tenemos que desaprender. Y si tenemos que desaprender es porque están penetradas aquí, que necesitamos sacarla de aquí. Por eso sigue diciendo: solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito. Y en relación a los mensajeros silenciosos, quedarán algunos chasqueados en cuanto a los que están rechazando a estos mensajeros silenciosos. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Menifee, California, y dimos la introducción de los mensajeros silenciosos. Dicho sea de paso, la hermana a las cuales les llevamos los libros a la familia, muy agradecidos están con la iglesia por haberles llevado esos libros. Libros de los pioneros adventistas. Y ahora muchos van a quedar chasqueados por haber rechazado a estos mensajeros. Por eso ella sigue diciendo que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Van a quedar chasqueados los que no cambien de opinión.
mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. Así que necesitamos tener que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, porque si no vamos a ser chasqueados. Miren lo que sigue diciendo esta otra cita del Espíritu de Profecía, manuscrito número 13 de 1908, que se encuentra en el Ministerio de Publicaciones en la página 33. Fíjense lo que dice: he recibido instrucciones. Yo les hago la pregunta, ¿quién le dio esas instrucciones? Dios, el Espíritu Santo. Así que no podemos ir en contra de lo que ya está escrito. Por eso estamos poniendo las bases de quiénes son los mensajeros silenciosos. Si tienen apoyo en el espíritu de profecía o no lo tienen. Si tienen apoyo en la palabra de Dios o no lo tienen. Miren lo que dice. He recibido instrucciones. ¿De quién? De Dios. De publicar las primeras experiencias de la causa de la verdad presente. Así que, ¿cuál es la orden que se le da al profeta? De publicar las primeras experiencias. ¿Saben algo que me gusta de la Biblia? Que la Biblia tiene dos clases de mensajeros. Y en estas dos clases de mensajeros hay mensajeros fieles y mensajeros infieles. Por ejemplo, vamos a leer un caso en Ezequiel capítulo 9. En Ezequiel capítulo 9 vamos a encontrar a un mensajero, a un ángel con un tintero de escribano en su cintura. Y el mensaje de este ángel no es un mensaje agradable. Porque el mensaje de este ángel dice en el versículo 4, y le dijo Jehová, ahí está la orden. Dios está hablando. Pasa por medio de Jerusalén. Dice, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuál es la orden que está dando Dios? ¿Cuál es el mensaje? Poner una señal. Primero, poner una señal. Pero hay otra orden que Dios le había estado dando a otros mensajeros que estaban clamando y que estaban gimiendo. ¿Cuál era esa orden a estos mensajeros? Que denunciaran las abominaciones que se estaban cometiendo en Jerusalén. Ahora, ¿saben lo que me gusta de este ángel con el tintero de escribano? Que miren lo que dice Dios de él. Ahí mismo en el versículo 11. En el versículo 11 dice, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, miren lo que respondió el ángel. ¿Cuál fue su respuesta, hermana Grace? Él hizo todo lo que le mandó. He hecho, dice el ángel, conforme a todo lo que me mandaste. Así que este ángel ¿fue fiel o fue infiel? Fue fiel. Aún así, tuviera que denunciar las abominaciones que se estaban haciendo en Jerusalén. ¿Saben ustedes que hoy en la actualidad muchos no quieren hacer eso? No quieren dar ese mensaje. No quieren. Y el que no quiere dar el mensaje, ¿es mensajero fiel o mensajero infiel? Mensajero infiel. Es un mensajero infiel. Por eso el espíritu de profecía nos está diciendo y nos está poniendo como ejemplo al espíritu de profecía. Ella recibió una orden y esa orden es de Dios. ¿Cuál es la orden? De publicar las primeras experiencias de la causa de la verdad presente. Y miren lo que va a traer el publicar estas verdades. Para mostrar
¿por qué somos un pueblo separado y qué? Y distinto del mundo? Por eso en Ezequiel capítulo 9, el profeta, mirando en visión, le hace una pregunta a Dios. ¿Saben cuál es la pregunta que le hace? Vamos a leerlo ahí en Ezequiel capítulo 9. Y miren la pregunta que hace Ezequiel capítulo 9. Versículo 8. Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo solo, dice el profeta, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, has de destruir todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. ¿Cuál fue la pregunta del profeta Ezequiel? Señor Jehová, ¿vas a destruir a todo el remanente? ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es que no, porque había un grupo que se les iba a colocar el sello de Dios en sus frentes. Por eso siempre hay un remanente. De la organización va a salir un remanente fiel y verdadero sobre el cual se colocará el sello del Dios vivo. Y van a escuchar el consejo del testimonio del espíritu de profecía. Y van a obedecer ese consejo. Es decir, van a republicar los periódicos, van a predicar los libros que nos hacen un pueblo separado y distinto del mundo. Por eso miren lo que sigue diciendo. Aquí viene el otro grupo. Mientras Satanás insta a muchos a apartarse de la fe, se me ha pedido que vuelva a publicar las experiencias del pasado y a presentar el mensaje de advertencia enviado por Dios para mostrar los peligros del tiempo actual y lo que ocurrirá en el futuro. Así que ¿para qué nos van a ayudar los mensajeros silenciosos? Para una advertencia, para mostrar los peligros de engaño del tiempo actual y del futuro. Por eso es que Mateo 24:4 nos dice, mirad que nadie los engañe. En otra cita del espíritu de profecía, esta es la carta 99 de 1905, que de igual manera se encuentra en el Ministerio de Publicaciones. Miren cómo aparece el encabezado de esta carta. ¿Qué vuelve a escribir el don de la profecía en la entrada de esta carta? Nuevamente vuelve otra vez Dios a decirle, mira, le dice, he recibido instrucciones según las cuales debiéramos hacer prominente. Y miren ahora, va más directo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, miren que nadie los engañe? Pero ahora Pablo dice, miren que nadie los engañe y miren por el rebaño. Así de igual manera, ahora la mensajera del Señor dice, debemos de publicar nuestra experiencia pasada, pero ahora ella va a decir también de los que formaron parte del mensaje de la verdad presente de su tiempo. Y miren lo que dice. El testimonio de algunos de los antiguos obreros que ya han fallecido. A ellos se les llamaba los pioneros. Por eso ella está hablando. Dejemos, dice, que continúen hablando por medio de sus artículos publicados en los primeros números de nuestras revistas. Yo les hago la pregunta, ¿de quién viene la orden? De Dios. Dios le está diciendo, he recibido instrucciones. Sigue diciendo, hay que reimprimir esos artículos para que permanezca una voz viviente de los testigos de Dios. Así que, ¿qué nombre se le da a los pioneros adventistas? Los testigos de Dios.
Y luego sigue diciendo, la historia de las primeras experiencias en el mensaje constituirán una fuente de poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. Así que, ¿en qué nos van a ayudar los mensajeros silenciosos? A resistir el ingenio. ¿Qué es un ingenio? Es el arte de saber engañar perfectamente. Es el arte de que el pueblo acepte la mentira sin que se dé cuenta. Por eso dice que los mensajeros silenciosos nos van a ayudar a desenmascarar el error, a desenmascarar la apostasía. Y miren lo que sigue diciendo. La misma instrucción que se le dio aquí arriba de publicar los testimonios de los pioneros, dice ella, la misma instrucción se ha repetido recientemente. Debe presentar ante el pueblo los testimonios. Pero ahora está hablando del espíritu de la profecía. Y sigue diciendo, de la verdad bíblica y repetir los mensajes definidos, presentados hace años. Por eso, dice el espíritu de profecía que nosotros tenemos una obra que hacer, iglesia. Y eso es reimprimir como lo estamos haciendo, pero también debemos hacerle frente al engaño, hacerle frente a la mentira. ¿Saben algo? Voy a quitar tantito esta presentación de aquí. Le voy a pedir a mi esposa que me pase la bocina. Y vamos a mirar nosotros un video. Porque en esta serie vamos a presentar todas las evidencias posibles para desenmascarar la mentira, para desenmascarar el error. Y aunque nos echemos al mundo entero de enemigos, tenemos que presentar la verdad por amor a aquellos que todavía tienen el discernimiento del Espíritu Santo en querer conocer la verdad. Vamos a colocar, como les digo aquí, el video. Y vamos a ponerlo aquí. Estoy preparando aquí la bocina. Y ahora van a escuchar a ustedes y te los voy a poner aquí para que miren cuáles son las palabras que están saliendo desde la misma voz de los dirigentes del pueblo y lo que están enseñando. Miren lo que dice un líder de iglesia dentro de la corporación. Ahí lo tienen, eso es dentro de la iglesia, de la corporación. Y pongan atención al audio. Muy bien. Miren. Fíjense lo que está diciendo,
Dice que no debemos de regresar a 1863, porque tú puedes ver a Jaime Guay predicando la segunda venida con un tremendo puro en su boca. Eso es mentira. También dice ahí que tú puedes mirar a Elena White en 1863 con un plato de puerco. Y no podemos regresar a 1863. ¿Sabes qué está diciendo este líder de iglesia? Está echando por tierra la historia de la iglesia. Está echando por tierra cómo los pioneros adventistas cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de vivir, cambiaron, aunque no tenían el completo conocimiento, cada vez que iban agarrando un conocimiento nuevo, su corazón se iba transformando a la voluntad de Dios. Y dice que ahora en el 2020 no podemos regresar a 1863. Miren lo que sigue diciendo. Tú puedes ver Elena G. de Guarda, José Vélez, hablando de que necesitamos reformar esto y comiendo puerco. ¿Cómo dices tú? Sí, la comprensión de la verdad es como la luz de la aurora. ¿Va qué cosa? En aumento hasta que el día es de cosa perfecta. Así que dice él que no podemos regresar. Pero luego le mete un poquito de Biblia. ¿Quién hace esa obra? Satanás lo ha hecho desde el Edén. Mete un poquito de la palabra de Dios para luego transformarte todo. Miren qué más sigue diciendo. Imagínate entonces cuando ellos comenzaron, todavía no guardaban el sábado. Si tú ahora de repente escuchas a alguien y te está diciendo, vuelve a las sendas antiguas, hermano, literalmente si eso fuera lo correcto, tendrías que regresar otra vez al primer lugar. Dice ahí que si literalmente escuchas a alguien decir, vuelve a las sendas antiguas, literalmente tienes que ir a comer puerco, a guardar el domingo, a fumar un tabaco. ¿Se dan cuenta? Y estos son los líderes que están dirigiendo a la corporación, a la iglesia. Por eso dice Mateo 24:4, mirad que nadie los engañe. Está sacando la historia fuera de contexto. Pero ¿saben qué es lo que más me sorprende? Del video que pusimos aquí. Que todos los que están ahí sentados, la mayoría, le ha creído. Le ha creído a lo que el dirigente dice. Y así están muchos, tanto dentro de la organización como en los grupos de sostén propio. Por eso el mensaje es, mirad que nadie los engañe. Aquí, y así como él, hay muchos. Es más, les voy a poner el otro de una vez, por si ya no nos da tiempo después. Este otro, vamos a mirar. Este es de un sostén propio. Y algunos de ustedes lo conocen. Y miren quién es. Escúchenlo. Así es. Entonces, decimos todas estas cosas porque es importante que los hermanos que escuchan despierten, los que están en las organizaciones, no importa qué denominación sea, y se unan al mensaje final, al último mensaje de advertencia que Dios ha dejado, que es el mensaje del tercer ángel. Y a los que ya conocieron, que son adventistas, despierten y retomen el camino por el cual entraron, ¿verdad? Amén. El Señor
nos ha llamado para este momento y para esta hora. No seguimos corrientes de hombres, no somos historicistas tampoco. Tampoco. Y hay que tener cuidado porque efectivamente estos grupos son perseguidos y los hemos vivido. Sí. ¿Qué está diciendo este señor? Porque él es un pastor del Evangelio Eterno. Daniel Camino o Nelson Villarreal. Y él dice abiertamente, nosotros no somos historicistas. Nosotros no creemos. ¿Saben qué implica la palabra historicista? Historicista es creer en nuestro mensaje histórico. Creer en la correcta interpretación historicista. ¿Y saben qué le está enseñando a los del Evangelio Eterno? Que no son historicistas. ¿Y saben quiénes le entregan sus diezmos a él? Los mismos que están siendo engañados. Los mismos. Por eso miren lo que él sigue diciendo. Y hay que mencionarlo, hermano. Sí, todo lo que sea. Él dice. Sí, lamentablemente eso es. De que, por ejemplo, hay un grupo, me platicaban que en Guerrero, ¿no? Una hermana me decía, es que aquí hay un señor que está hablando del 2025. Ah, sí, el 25-20. Sí, 25-20. Ajá. Está hablando de Jeff Pippinger y todos sus seguidores. Pippinger, que son de Pippinger. Ajá. Y pues inicialmente nosotros igual, pues sí, en su momento invitamos al hermano Alejandro Maya. Ahora está hablando del hermano Alejandro Maya. En su momento apoyamos a Carlos Quirós. Está hablando de Carlos Quirós. Es triste saber, es triste de veras como muy estudiosos, según, ¿no? Muy estudiosos. Pongan atención. Pero, lamentablemente, yo creo que aunque conozcan, lo que les ha movido es ser los dueños de los grupos y controlarlos así. Controlarlos de tal manera que pues están ahí sabiendo que pues que están en una corriente. Y yo se lo dije al hermano Maya, no estoy hablando atrás, en su momento yo se lo dije a él, ajá, igual le dije a Carlos Quirós, te hemos apoyado, ¿qué es lo que quieres? Pues destilando veneno, ajá, donde quiera. Así que, por decir la verdad, nos van a decir que estamos destilando veneno. ¿Saben qué dice el libro de Evento de los Últimos Días? Que los que den el mensaje tal y como es, denunciarán que ese mensaje viene aún de Satanás. En esta introducción de esta serie, yo no voy a hablar mis palabras. Simplemente voy a dejar que los mensajeros silenciosos hablen. No yo. Que ellos hablen. Y los mensajeros silenciosos van a decidir por medio de la palabra de Dios y por medio de los testimonios quién tiene la verdad. Aleluya. Para eso vamos a seguir continuando. Y vamos a mirar ahora qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Porque aquí necesitamos irnos a la ley y al testimonio. Algunos que rechazan a los mensajeros silenciosos piensan que como ellos se equivocaron en el pasado, no debemos de leerlos, no debemos de aceptarlos, debemos de rechazarlos, dicen, como dijo Nelson Villarreal. ¿Saben que ellos están en contra de estos libros? Están en contra de los mensajeros silenciosos. Ellos dicen que Urias Smith se equivocó,
que hay que rechazarlo. Ellos dicen que Wagner y Jones, que apostataron, hay que rechazarlos. Y saben ustedes que así hay muchos. Pero vamos a dejar que el espíritu de profecía hable. En esta carta número 7, que se llama Letters, Cartas y Manuscritos de 1892, el número 7. Miren lo que dice. Deberían los mensajeros del Señor, después de defender valientemente la verdad por un tiempo, y cayeran bajo la tentación y deshonraran a quien les ha encomendado su obra, ¿será eso una prueba de que el mensaje no es verdadero? Y miren la respuesta que está dando el testimonio del espíritu de profecía. Ella responde, no. Es decir, no, aunque ellos se hayan equivocado después, no por eso quiere decir que su mensaje no fue verdadero. ¿Dónde encontramos nosotros esa evidencia? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Y eso se encuentra en el libro de Primera de Reyes. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 13 y el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 13 y el versículo 1. Aquí vamos a mirar la vida, la esencia de muchos o de algunos pioneros que cayeron en esta situación. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 13 y versículo 1. He aquí que un varón de Dios, ¿cómo le llama la Biblia? Un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra el altar por palabra de Jehová. ¿Qué está citando este siervo de Dios o este varón de Dios? Está citando la palabra de Jehová. Y dijo, altar, altar, así dice Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Hasta ahí les hago la pregunta. ¿El siervo de Dios estaba dando el mensaje de Dios? Sí. Hasta ahí, ¿cómo era ese siervo? Fiel, obedeciendo la palabra. Pero ¿saben qué ocurrió? Se le olvidó Mateo 24:4. Se le olvidó Hechos 20:28. Porque saben, aquí, en ese mismo capítulo, el versículo 18, miren lo que registra la Biblia. Y el otro le dijo, un compañero de él, miren lo que le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha enviado por palabra de Jehová diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué registra la Biblia? Pero le mintió. Imagínense un adventista hablándole a otro adventista a que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Imagínense a un adventista que le diga, ¿sabes qué? Desecha a los mensajeros silenciosos. Un adventista que diga, como dice el libro de Eventos de los Últimos Días, donde dice, tienes que rechazar el testimonio de el espíritu de profecía. Imagínate, un adventista que le diga a otro adventista, pero es que la reforma pro salud no tienes que guardarla, ni tampoco tienes que predicar el mensaje de los 3 ángeles, ni mucho menos tienes que guardar
al pie de la letra los mandamientos de Dios. Imagínense a un adventista diciéndole a otro adventista, o peor aún, un adventista llevando a la apostasía a otro adventista. Imagínenselo. Pues así estaba que al principio, ¿cómo era? ¿Cómo le llamó la Biblia? Siervo de Dios. Pero luego se le olvidó Mateo 24:4 y vino este falso profeta y le dijo que tenía que hacer todo lo contrario a lo que Dios le había ordenado. ¿Cuál era lo que Dios le había ordenado? Primero, no tenía que volver por el camino donde él había llegado. Segundo, que si alguien lo invitara a comer, no podía entrar a comer a ese lugar. Tercero, que no podía recibir ningún favor de nadie ahí. Por eso cuando el rey Jeroboam le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que te dé? Hasta ese momento el profeta sin nombre dijo, no me des nada. Porque Dios me ha dicho, por el camino que viniste no debes de regresar. Si te invitan a comer, tampoco debes de sentarte. Y si te dan presente, tampoco debes de recibirlo. Pero ¿saben qué? Cuando él venía de regreso, dice que ahí estaban los dos hijos de ese profeta falso. Y llegaron con el profeta, el falso, y le dijeron, apá, fíjate que un profeta de Dios llegó allá a profetizar en contra de Jeroboam. Y el falso profeta le dijo, ¿y por dónde se fue? Y le dijeron, se fue por este camino. El falso profeta le dice, prepárenme un burrito, porque voy a ir tras él. Se preparó el falso profeta, se subió a su burrito y fue detrás del profeta. Lo encontró descansando debajo de un alcornoque, de un árbol. Y ahí estaba sentado el profeta que aún era siervo de Dios. Y cuando llega el falso profeta le dice, oyes, pues yo soy igual que tú, profeta. ¿Sabes qué? Yo soy adventista como tú. Yo también estoy en sostén propio como tú. Pero ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera, que te invitara a mi casa a comer, porque un ángel del cielo me lo dijo. Imagínense. Cayó de rodillas. Y este profeta que hasta ese momento era el siervo de Dios, cayó redondito. Dijo, pues si tú eres profeta igual que yo, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo Dios, creemos lo mismo. Y dice que se lo llevó a su casa, le preparó el pan, le preparó el agua, se sentaron a comer y los dos estaban comiendo. ¿Qué se le había olvidado al siervo de Dios? Lo que Dios le había dicho. Ahora, si Dios quería cambiar los planes, sus designios, sus mandamientos, así como él oyó la voz de Dios para decir, ve a Jeroboam y profetiza, así esa misma voz debió de haberle dicho, ya puedes ir a comer, ya puedes beber agua, ya puedes beber pan, o puedes regresar por el mismo camino, o puedes recibir presentes. Pero no fue esa voz. Fue la voz de un hombre. Ese fue el error. ¿Y saben que eso es lo que está pasando en la actualidad? Que en cada presentación que dan, tanto de la corporación como del sostén propio, se dejan llevar más por la voz de un hombre, no por lo que está. Un escrito está. Sí, hermana. Creo que les estamos causando molestias porque nos mencionan por nombre, ¿verdad? Les estamos causando molestia, como dice la hermana, porque nos mencionan por nombre.
¿Y saben algo? Al denunciar las mentiras, nos los hacemos enemigos. ¿Saben ustedes que la Biblia menciona y el espíritu de profecía que como hay fieles hombres que predican el mensaje, también hay enemigos de la verdad, enemigos del mensaje? Y Dios mandó su sentencia a este hombre. ¿Cuál fue la sentencia? Que cuando estaba sentado en la mesa, el profeta viejo, el falso, ahora Dios lo utilizó solamente para dar una sentencia. Al mismo que lo engañó, Dios ahora lo utiliza para darle la sentencia. ¿Y saben algo? A los mismos que está usando Satanás, los va a usar para darles la sentencia a los que van en contra de la palabra y en contra de los testimonios. Porque ¿saben algo? Si hay algo que todos los predicadores tienen en común, es una cosa: que cada acción va a recibir su castigo. En eso todos estamos de acuerdo. Y el mismo predicador que les está diciendo, rechacen estos mensajeros silenciosos, es el mismo que les está diciendo, si no hacemos la voluntad de Dios, nos va a traer nuestro castigo. Los mismos, a los mismos falsos profetas. Por eso miren lo que la mensajera del Señor dice. ¿Será eso una prueba de que el mensaje no es verdadero? Ella responde con un categórico no, porque la Biblia es verdadera, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. El pecado de parte del mensajero de Dios haría que Satanás se regocijara, y a aquellos que han rechazado al mensajero y al mensaje triunfarían. Pero miren lo que dice ella: pero de ninguna manera absolvería a los hombres que son culpables de rechazar el mensaje de verdad enviado por Dios. Así que Dios ha dado un mensaje por medio del espíritu de profecía. En esta revista, en esta carta, la carta 24 de 1892, hablando sobre los pastores Alonzo Trevor Jones y Elliot Joseph Waggoner, porque algunos rechazan esos libros, hermanos. Miren lo que dice ella. Se le está dirigiendo a Urias Smith. Esta carta en 1892. Es muy posible que el anciano Jones o Waggoner puedan ser vencidos. Amigo, yo les hago la pregunta: ¿nosotros podemos ser, si nos desapartamos de Dios y si desenfocamos nuestra mirada, podemos apartarnos de Dios? Sí. Y miren lo que ella dice: pero si lo fuera, es decir, pero si eso ocurriera, si eso llegara a pasar, esto no probaría que no habrían recibido el mensaje de Dios o que la obra que habían hecho fue todo un error. ¿Se dan cuenta? Dice, en el momento en que ellos estaban empapados de Dios, el mensaje era de Dios. Y luego sigue diciendo, pero si esto ocurriera, es decir, si estos hombres cayeran, se desplomaran, se fueran y se desviaran, miren lo que dice: ¿cuántos tomarían esta posición y entrarían en un engaño fatal? Porque no están bajo el control del Espíritu de Dios. Y miren lo que harían: caminan en las chispas de su propia leña y no pueden distinguir entre el fuego que han encendido y la luz que Dios ha dado. Y caminan en la ceguera como lo hicieron los judíos. Sé que
sé que esta es la misma posición que muchos tomarían si alguno de estos hombres cayera. Ella ya lo había profetizado, es decir, si estos hombres caen, si estos hombres en algún momento llegaran a apostatar, yo sé que muchos van a rechazar sus escritos de ellos, pero eso no es una evidencia para rechazarlos. Porque cuando ellos estaban dirigidos por Dios, 1888, 1893, 1895, eran dirigidos por la mano poderosa de Dios. Y miren lo que dice. Y ruego que estos hombres sobre los que Dios ha puesto la carga de una obra solemne puedan dar a la trompeta un sonido certero y honrar a Dios cada paso, y que su camino y a cada paso se haga más brillante y brillante hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál era la oración? Que estos hombres no caigan. ¿Cuál es la oración de Dios para con nosotros? Lo mismo. Una declaración bien directa. Miren lo que dice. ¿Qué palabra vuelve a utilizar ella? Se me ha instruido. Esta es la tercera vez que yo presento esta palabra en esta presentación. Se me ha instruido. Dios le ha revelado que utilice esos discursos suyos impresos en los boletines de la Conferencia General de 1893 y 1897. Yo les hago la pregunta, ¿quién le dio el permiso a la mensajera del Señor para usar los escritos de Alonzo Trevier Jones? Dios mismo. Y ahora miren lo que dice, que contienen argumentos sólidos sobre la validez de los testimonios. ¿Saben cómo predicaban ellos? Ellos predicaban a la ley y al testimonio. Usaban la palabra de Dios, y en cada predicación escrita ustedes van a encontrar párrafos del espíritu de profecía. Miren lo que todavía el testimonio, lo que dice. Y que corroboran el don de profecía entre nosotros. ¿En qué don creían ellos? En el don de la profecía. Y miren lo que sigue diciendo. Se me mostró que muchos serían ayudados por estos artículos, y especialmente aquellos recién llegados a la fe. Cuando usted llegó a la fe, ¿conocía estos artículos? ¿Después de cuántos años hemos venido a conocer estos artículos? Algunos 30, otros 20, otros 10. ¿Saben quiénes son los que están siendo beneficiados con este mensaje historicista? Los que están entrando ahorita. Ellos son. Ellos son los que están saliendo de Babilonia. Los obreros de la hora undécima. Ellos son los que están entrando y se están empapando con este mensaje original adventista. Miren lo que sigue diciendo. Y especialmente aquellos recién llegados a la fe que no han sido familiarizados con nuestra historia como pueblo. ¿Qué acababa de decir el pastor que estaba predicándole a la iglesia? Que no hay que regresar a las sendas antiguas, que no hay que enseñarle al pueblo su historia, que ni siquiera les hablemos de James White, de Elena White, de José Bates. Miren lo que sigue diciendo. Que no han sido familiarizados con nuestra historia como pueblo. Y luego miren para quién es la bendición. Será una bendición para ustedes leer de nuevo estos argumentos que eran del encuadre del Espíritu Santo. Imagínense, si era una bendición para A.T. Jones volverlos a releer sus mismos artículos, ¿cuánto no será para nosotros?
Por eso en esta serie que estamos hoy poniendo las bases sobre los mensajeros silenciosos, que son los que vamos a utilizar. Y vamos a utilizarlo para demostrar si en la iglesia hay apostasía o no hay apostasía. Y para demostrar si en los grupos de sostén propio hay apostasía o no hay apostasía. Especialmente en este tiempo. ¿Saben ustedes que ella ya nos ha dejado bien claro, número 1, quiénes son los mensajeros silenciosos? Los pioneros adventistas. Número 2, ¿qué tenemos que hacer con sus artículos? Reimprimirlos. Número 3, ¿qué tenemos que hacer? Leerlos. Número 4, esparcirlos. Enseñarlos. Darlos a conocer. Aceptarlos. No rechazarlos, sino aceptarlos. Porque ella miró en una visión lo que estaba ocurriendo en la conferencia general. ¿Saben ustedes que estos libros, como por ejemplo este que tengo aquí a la mano, Estudios sobre la educación cristiana, no los van a encontrar en el ABC, ni en las bibliotecas adventistas, ni tampoco en, si me los quiere prestar, hermana, ni tampoco los vamos a encontrar en los grupos de sostén propios futuristas. ¿Saben por qué? Porque estos libros que ustedes miran acá son los que desenmascaran el gran engaño en el cual ellos están metidos. Estos mensajeros silenciosos son los que van a contraatacar la apostasía. Yo simplemente se los voy a compartir, se los voy a leer, se los voy a presentar. Y ellos son los que van a hablar. Porque el mensaje es, dejen que estos artículos, que estos libros hablen. Ellos son los que tienen que hablar. Porque son los que desenmascararon en 1844 a la caída Babilonia. Son los que se adentraron en 1844 a denunciar las abominaciones. Y estos mensajeros silenciosos son los que nos van a ayudar. Y son los que van a contrarrestar esta falsa ideología en la iglesia y en el grupos de sostén propio. Por eso miren lo que ella sigue diciendo. En esta visión, miren lo que iba a ocurrir. En la página de los testimonios del espíritu de profecía, ustedes lo miran ahí. En Manuscript Release, en el tomo 17, en la página 177, escrito por el espíritu de profecía. Miren lo que iba a ocurrir. No podía confiar la luz que Dios me dio a la editorial de Battle Creek. Fíjense lo que ella está diciendo. No puedo confiarle mis escritos a la casa publicadora. Hoy sería, no puedo confiarle mis escritos a Gema Editores. No puedo confiarle mis escritos a Apia. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque Battle Creek, así como casa editora Apia, así como casa editora Gema, iba a ser tomada por los jesuitas. Por eso dijo ella, no puedo confiarles mis escritos. Miren qué más sigue diciendo. No me atrevería a hacer esto. Y sigue diciendo, en cuanto al comité de su libro, bajo la actual administración, con los hombres que ahora presiden, no les confiaría la publicación en libros de la luz que Dios me dio.
Y sigue diciendo, hasta que esa editorial tenga hombres de habilidad y sabiduría consagradas. En cuanto a la voz de la conferencia general, no hay voz de Dios a través de ese cuerpo que sea confiable. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el testimonio del Espíritu de profecía? Si eso era en sus tiempos, hermanos, ¿qué no será en nuestros tiempos? Algunos no creen, aunque uno les muestre las evidencias. No lo creen. Como por ejemplo, lo que dice esta revista, que es publicada por la casa editora. Y miren lo que dice aquí arriba, si lo miran. ¿Qué dice ahí? Aquí, miren, aquí. ¿Cómo es considerado este libro? Clásico del adventismo. Es decir, es un libro sumamente importante. Y este libro se llama Apacienta mis ovejas. Pero miren lo que dice el autor de este libro. Dice aquí, en estos momentos estamos bajo una mirada escrutadora. Por ejemplo, hay un libro escrito por un sacerdote francés que nos ha examinado a fondo. Y debo decirlo de manera imparcial, su blanco no es criticarnos o atacarnos, sino encontrar realmente cómo es posible que un católico francés se haga adventista. Y miren lo que va a decir. En este libro analiza las sectas, entre las cuales enumera a los bautistas, metodistas y a la ciencia cristiana. Pero luego nos menciona a nosotros. Pero los adventistas del séptimo día encabezan la lista. ¿De qué encabezan la lista? De sectas. Es significativo que al analizar la psicología del sectarismo, como él lo llama, dice, y estoy simplemente citando de memoria, que cuando los adventistas eran un movimiento, es decir, cuando no tenían templos ni instituciones, nosotros los católicos les teníamos temor. Pero ahora se han estructurado e institucionalizado y hablan mucho sobre organización y dinero. De hecho, el autor dice que los adventistas se parecen a los católicos más que todos los protestantes. Dejamos de ser protestantes para volvernos católicos. ¿Saben qué es lo mismo que le ha pasado a esta nación? Dejaron de ser esta nación, los Estados Unidos, dejaron de ser protestantes para subyugarse ahora a la religión de la cual ellos venían huyendo, la religión católica. Si no, díganme ustedes cómo es que a esta nación ahora la dirige un católico. Así de igual manera, ¿quieren saber algo más? Solamente, como dijera nuestro hermano Fausto, quemar un cartucho de otro tema. Dice aquí, en esta, voy a cerrar aquí y voy a abrir esta otra presentación. Y ustedes van a mirar si no es exactamente lo mismo que ha ocurrido. ¿Quiénes dirigen ahora a la corporación?
El Seminario Teológico Adventista Interamericano, la CETAI, ¿quiénes son los que los presiden ahora? Ahí están sentados. Ahí están sentados. ¿Quiénes son? ¿Quién lidera al pueblo ahorita? Por eso la revista, el libro, el clásico del adventismo, cuando los adventistas eran un movimiento, cuando los adventistas no tenían templos ni estructuras, nosotros, dice, los católicos les teníamos temor. Pero ¿saben ahora qué es lo que les causamos? Risa. Les causamos risa. Porque, como está en la imagen, ahí se están riendo del adventismo en la propia cara, dirigiendo sus mismas escuelas que fueron llamadas para un mensaje peculiar y que ahora han amordazado. Díganme ustedes si no somos un pedazo de adventismo. ¿Dónde quedó lo que éramos? Vamos a... Estas evidencias las vamos a presentar más a fondo en su desarrollo histórico. Hoy solamente quiero poner las bases para esta serie que vamos a estar comenzando. Por eso ella sigue diciendo, aquí dice, miren lo que ella sentía cuando miraba todo lo que estaba ocurriendo. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. ¿Qué es lo que ha hecho la imprenta que Dios llamó para publicar el mensaje de los tres ángeles? Ahora publican las teorías del romanismo. ¿Será que algo nos ha ocurrido como iglesia, hermanos? ¿Será que no le hemos dado la espalda a Dios? Por eso el Señor en el libro de Isaías, miren lo que dice el libro de Isaías. Ustedes conocen este versículo. Capítulo 58 y el versículo 1. Díganme ustedes hacia quién fue mandado este mensaje del profeta Isaías. Clama a voz en cuello. No te detengas, dice ahí. Alza tu voz como trompeta. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Y anuncia ¿a quién? A mi pueblo, ¿qué cosa? Su rebelión. Y a la casa de Jacob, su pecado. Así que ¿hacia quién viene el mensaje, hermano Daniel? Hacia el pueblo. Pero ¿saben por qué lo hace Dios? Porque dentro del pueblo todavía hay algunos que van a poder discernir la voz de Dios. Que aunque están engañados en la actualidad, van a salir de ese engaño. Van a salir de esa mentira. Por eso el deseado de todas las gentes dice que Cristo se apartó de los judíos, se apartó de los templos, se apartó de sus seres queridos y se fue a congregar con los que tenían el deseo de conocer la verdad. Por eso el mensaje del tercer ángel, ¿saben qué es lo que trae? División, separación. Eso es lo que trae el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué es tan importante conocer lo que dicen los mensajeros silenciosos?
Número uno, a esta generación o a este pueblo en la actualidad, ¿con qué cometido se le ha llamado? Hay un solo propósito, hermanos, y ese propósito es vindicar el carácter de Dios. Pero esa palabra, vindicar el carácter de Dios, implica muchas cosas, hermano Jason. ¿Saben qué cosas implican? Morir al yo. Morir a mi forma de pensar. Morir a mi forma de creer. Quitarme esas ideas y colocarme las ideas de Dios en mi mente. Entonces vamos a ser privilegiados para dar esto. Miren lo que dice esta revista. Algo que necesitamos para dar este último mensaje. Si la reforma pro salud debe ser enseñada por los ministros y los maestros adventistas del séptimo día y entendida y practicada por todos los que triunfarán en el fuerte clamor. Así que, ¿qué necesitamos para dar el fuerte clamor? La reforma pro salud. Les hago la pregunta, ¿alguien que se llame adventista y que no practique la reforma pro salud va a poder dar el fuerte clamor? Jamás de los jamases. Miren otra. ¿Qué otra cosa necesitamos para dar el fuerte clamor? Los fundadores de la escuela de Battle Creek cometieron su error al no seguir el plan que les dio el Señor. ¿Cuál fue el error de Battle Creek? Se desviaron del plan de Dios. Cuando ellos comenzaron su primera escuela, comenzaron bien, pero conforme iban avanzando, ¿qué les ocurrió? Se desviaron del plan de Dios. ¿Saben a quiénes miro yo en esta cita? A muchos pastores que han levantado sus ministerios y que se han desviado con el tiempo. Y yo le ruego a Dios que yo no sea uno de ellos. Porque nos puede pasar, hermanos, si descuidamos por un momento. Miren lo que sigue diciendo. Sino que moldearon la escuela según las escuelas del mundo en derredor. ¿Quiénes se moldearon a quién? Nosotros, la iglesia, la escuela de Battle Creek se mudó. Se cambió a las ideas del mundo y dejó el plan divino de Dios. Eso le ha ocurrido a muchos ministerios. Comenzaron bien, pero se desviaron. Miren lo que sigue diciendo. En estos últimos días vendrá tu prueba. Tú no debes modelar tu escuela según las escuelas adventistas del séptimo día establecidas más antiguas. ¿Cuál es la orden? Que no debemos modelar nuestras escuelas a las escuelas adventistas de la actualidad, ni a las antiguas que se desviaron del plan divino. Saben que en esta serie vamos a tocar las escuelas de sostén propio. Y vamos a mirar si están en el plan divino o no lo están. Y miren lo que sigue diciendo. Sino que tú debes seguir el modelo divino. Si dejamos de entender este plan divino, miren lo que dice. No tendremos un lugar en la proclamación del fuerte clamor. Así que una falsa educación nos prohíbe dar el fuerte clamor. No tener la reforma pro salud nos prohíbe dar el fuerte clamor. No tener una verdadera ciencia de la educación nos prohíbe dar el fuerte clamor. ¿Qué más dice?
Todo el que permanezca, dice el boletín de la Conferencia General número 6, todo el que permanezca fiel al mensaje del tercer ángel deberá afrontarlo. Y lo hará al margen de toda consideración relativa al provecho, al dinero, a la propiedad o a cualquier cosa por el estilo. Nada de eso tendrá el más mínimo peso para él en cuanto a su proceder en relación con el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, dice Alonso Trevier Jones, todo el que profese ser adventista del séptimo día, todo el que profese fidelidad al mensaje del tercer ángel, tiene ahora que decidir si va a seguir firme en contra de toda consideración relativa o la posesión y a la propiedad en este mundo. Saben que todos los que aman al mundo no van a poder dar el fuerte clamor. Jamás lo darán. Porque saben que el mensaje del fuerte clamor va en contra de sueños y aspiraciones. Va en contra de todas las aspiraciones a este mundo. Por eso la mensajera del Señor dice, ahora, ¿cuándo? Hoy. Como nunca antes. Primero, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Y miren el solemne mensaje que da. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Es decir, una falsa educación que nos prohíbe la entrada al reino de los cielos. Una falsa educación. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Se sobreentiende que todo adventista del séptimo día cree que la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son la misma verdad. Las dos son tan inseparables como lo son las raíces, el tronco y las ramas de un árbol. Esta cita me hace recordar cuando dice que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho al mensaje del tercer ángel. Esto me hace recordar que el reavivamiento va acompañado de una reforma. Van juntos. Y ahora dice, este mensaje del tercer ángel tiene otro brazo que es la ciencia de la verdadera educación. Si no entendemos esto, nunca tendremos un lugar en el cielo. Por eso les hago la pregunta, hermanos. ¿Es importante tener este reavivamiento y esta reforma? ¿Quiénes van unidos también? El tercer y el cuarto ángel van unidos. Tercer ángel va unido con la Reforma Pro Salud. Tercer ángel va unido con la ciencia de la verdadera educación. Y ahora el tercer ángel va acompañado del cuarto ángel. Por eso dice, al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. Les hago la pregunta, ¿quiénes van a dar este mensaje del fuerte pregón? Dice que los 144,000. ¿Saben qué dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos? En el mensaje final de Dios.
estos humildes instrumentos que van a ser calificados más bien por la unción del Espíritu Santo que haber sido estudiados en institutos, en escuelas, son los que darán el mensaje final de Dios. Yo les hago la pregunta, ¿quiénes dieron el mensaje en la época de Cristo? Cuando Él nació allá en Belén, los pastorcillos que estaban allá en las montañas, ellos fueron a las escuelas de los rabinos. ¿Saben qué dice el conflicto de los siglos que había ocurrido con los sacerdotes, los escribas y los que dirigían al pueblo? Habían enceguecido su mente y Dios no les podía revelar esa verdad. Llamó a un profeta. ¿Quién era ese profeta? Juan el Bautista. Dice el deseado de todas las gentes que Juan el Bautista no podía ir a las escuelas de los rabinos. ¿Saben ustedes por qué? Porque dice que se hubiera corrompido en esas escuelas. ¿A dónde se fue a estudiar? Al desierto. En la época de 1842, ¿saben ustedes quiénes dieron el mensaje de la hora de su juicio ha llegado? Los laicos, dice Primeros Escritos. ¿A quién escogió Dios para dar el mensaje del primer ángel? A Guillermo Miller. ¿Quién era Guillermo Miller? Era un agricultor. ¿Dónde estudió Guillermo Miller? Dice que no podía ir a las instituciones educativas, tanto de Oberlin como de otras escuelas, porque se habría contaminado. Ahora en nuestro tiempo, ¿de dónde creen ustedes que van a salir los laicos para predicar este mensaje? Dice que no pueden ir a las instituciones adventistas porque se van a contaminar con la teología del sistema papal. Por eso le llama en el mensaje final de Dios este movimiento. Es un movimiento laico que va a estar dando este mensaje del fuerte pregón. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Queremos dar nosotros el mensaje del fuerte pregón? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplir los requisitos. Tenemos que cumplir los requisitos para dar ese mensaje. Por ejemplo, si no guardamos la reforma pro salud, ¿qué necesitamos hacer? Guardarla. Les hago la pregunta. Si no predicamos ni tampoco creemos en el mensaje del tercer ángel, pero queremos dar el fuerte pregón, ¿qué necesitamos hacer? Creer en el mensaje y predicarlo, vivirlo. Les hago la pregunta. Si rechazamos a los mensajeros silenciosos, que son una parte fundamental para el fuerte pregón, y no los aceptamos, ¿podremos dar el mensaje del fuerte pregón? Imposible, hermano. Necesitamos llenar los requisitos para terminar nuestro estudio de esta mañana. Cada vez que un pecador ofrecía un cordero, ese cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto, sin contaminación. El pecador tenía que examinar primeramente él bien a ese cordero. Posteriormente, ese mismo corderito pasaba una segunda revisión. En esa segunda revisión ya lo revisaba ahora
el sacerdote en el atrio. Cuando el sacerdote lo volvía a revisar, pasaba ahora la segunda prueba. Pero ¿saben ustedes que había una tercera revisión para ese cordero? Y es que ahora el sacerdote tenía que agarrar a ese cordero, meterle el cuchillo, rasgarlo a la mitad y analizar sus órganos internos. Tenía que pasar el tercer examen, porque ese cordero tenía que estar sin mancha y sin defecto. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos que pasar 3 pruebas? La prueba del mensaje del tercer ángel, la prueba del mensaje, la prueba del primer ángel, del segundo y del tercero, para entonces poder dar el mensaje del cuarto ángel. Así de igual manera, el corderito tenía que pasar el primer escrutinio, el segundo escrutinio, el tercer escrutinio, y entonces ahora podía ser ofrecido en el altar de sacrificio. Mientras nosotros no cumplamos con esas condiciones, no podremos presentarnos a Dios como unas ofrendas para su servicio. Por eso el Señor nos hace la invitación que necesitamos a fuerzas, hermanos, morir al yo. Simplemente dejar que la palabra de Dios hable y nosotros aceptarla, no rechazarla. Y entonces, como dijo la cita, tendremos un lugar en el cielo. Al estar presentando todas estas evidencias que continuaremos, es con el único propósito, hermanos, de causar un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Un cambio de mente, un cambio de teoría, un cambio de pensamientos, que solamente el Espíritu Santo va a poder producir en nosotros. Mientras no tengamos eso, no tendremos un lugar en el cielo. Por eso quiero invitarlos a que vayamos de rodillas, vayamos a buscar a Dios y que le pidamos, que es nuestra mayor urgencia y necesidad, la de ese reavivamiento y la de esa reforma. Amén. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos puesto, Señor, mi Dios, las bases para esta serie que estaremos comenzando. Te ruego y te suplico, Señor, mi Dios, que tus mensajeros hablen y que ellos, cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo, como lo dijo tu profeta, tu sierva, la mensajera Elena, que ellos nos van a ayudar a diferenciar entre la verdad y el error, entre lo santo y lo común. Y te ruego y te suplico, Señor, por aquellos hermanos que tienen el deseo de conocer la verdad, que tienen el deseo de obedecerte a ti antes que a los hombres, que se van a poner de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Me haces recordar, Señor, en este momento, que tú le diste una visión a tu profeta y le dijiste que miraste 2 ejércitos que estaban combatiendo el uno con el otro, y miraste que habían 2 estandartes, el estandarte de Dios y el estandarte del enemigo. Y mientras combatían, dices en esa visión, mi Dios, que algunos del ejército del enemigo se pasaban al ejército de Dios, y otros del ejército de Dios se pasaban al ejército del enemigo. Hoy de igual manera, Señor, queremos suplicarte por estos hermanos que saldrán del ejército de las garras del enemigo, de la mentira y del error, y se van a poner del lado de tu ejército. Ese ejército que levantará tu bandera. Ese ejército, como dice el Salmo, que van a actuar porque han invalidado tu ley. Ese ejército, Señor, que va a clamar a voz en cuello y va a denunciar a su pueblo, a tu pueblo,
su rebeldía y su pecado. Y que te van a decir como el ángel con el tintero de escribano: he hecho todo conforme a lo que tú me has dicho. Por eso, Señor, hoy te ruego y te suplico por esta iglesia, que en algún momento nos llamaste, y aunque nuestros seres queridos, muchos de ellos nos han dado la espalda, tú no nos has abandonado. Que aunque muchos amigos que antes caminaban con nosotros, ahora ya no lo hacen, tú sigues caminando con nosotros. Que aunque aún, Señor, nuestras esposas, nuestros esposos caminaban con nosotros, ahora ya no lo hacen, tú no nos has dado la espalda. Y verdaderamente, Señor, se ha cumplido tu palabra, que al aceptar este mensaje, el salir de Babilonia nos va a costar dejar a familia, a amigos, a parientes, a seres queridos, porque ya otros lo han hecho. Tú mismo, Señor Jesús, lo hiciste. Y te damos gracias, Señor, porque eres tú el que has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso, Señor, bendice a tu pueblo alrededor del mundo. Y como dijo tu mensajera, es un pueblo que los ojos humanos no lo pueden ver, pero que tú sí lo puedes ver. Por eso, Señor, cuando se coloca el sello del Dios viviente, tus ángeles lo pueden notar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en este mensaje y a mantenernos firmes en tu iglesia, la que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y tiene el testimonio.